Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos las gracias que en esta rica mañana usted nos acompaña. Hemos tenido nuestras lecciones en este trimestre que llevan por título Evangelismo en casa, donde en esta serie nos hemos dado cuenta la grande importancia de que cada uno de nosotros como miembros, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la tarea de ir y llevar la noticia a aquellas personas que necesitan aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En esta mañana tenemos la lección número 11. Ya vamos terminando con nuestra serie donde le hacemos la invitación el próximo trimestre donde hemos de estudiar a los puntos doctrinales de nuestra iglesia. Pero tenemos la lección número 11 que lleva por título Las dinámicas evangelizadoras de los grupos familiares. Yo creo que ya hemos planeado, ya hemos visto qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra casa se convierta en un hogar de grupos familiares donde la palabra de nuestro Dios va a ser distribuida a personas que van a asistir a nuestra casa para oír la palabra de nuestro Dios. Yo creo que ya tenemos el horario en el que se va a dar el culto, tenemos también el día, tenemos las familias divididas, 2 o 3 familias por hogar, y ahora en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, vamos a ver la dinámica, lo que esperamos, lo que se va a hacer exactamente y lo que esperamos de las personas que van a oír la palabra de nuestro Dios, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a ver a cómo cada uno de nosotros, ahora que tenemos ese compromiso de llevar el evangelio, de que nuestro hogar se convierta en un hogar para grupos familiares y que cada uno de nosotros podamos ser ese líder de ese hogar, o también que invitemos personas, ¿para qué? Para que vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Nuestro objetivo en esta lección es comprender las dinámicas evangelizadoras de los grupos familiares para llevarlas a cabo en la iglesia. Así que yo creo que usted ya habló con su pastor, el pastor ya tiene exactamente dónde van a estar los grupos familiares, quién va a ser el líder en cada grupo familiar, y ahora a cada uno de nosotros, si somos líderes, gloria sea a nuestro Dios, si estamos atendiendo a este grupo familiar, ahora se trata de invitar, de llevar personas a que oigan la palabra de nuestro Dios. Hay un texto, lo tenemos como texto base, donde nos habla fuertemente sobre cada uno de nosotros, porque quiero que sepan que a la mitad o más de la iglesia a lo mejor todavía no hemos entendido el papel que cada uno de nosotros desempeñamos y que tenemos que realizar como hijos de nuestro Dios. Yo creo que llegó el Evangelio, alguien tomó su tiempo para llevarnos ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, fuimos bautizados y ahora nos toca a nosotros hacer ese trabajo. Y fíjense bien lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Un texto muy comprometedor, un texto que nos exhorta a que hablemos la palabra de nuestro Dios. Y fíjense bien lo que dice a Romanos capítulo 10, versículo 14. Quiero que con este versículo piense si está haciendo el trabajo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Que no seamos de esas personas que únicamente acudimos al templo, oímos la predicación, nos vamos a nuestra casa, no pasa nada durante la semana y luego regresamos la siguiente semana nuevamente al templo. Quiero que sepan que nuestro Dios quiere algo más de cada uno de nosotros. Tiene un propósito esencial para cada creyente que se acerca a oír la palabra de nuestro Dios. Mire lo que dice Romanos 10:14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y fíjense bien la pregunta que nos hace aquí a Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y fíjense bien cómo termina aquí Pablo con otra pregunta y dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que aquí nos exhorta Pablo de una manera muy hermosa, pero también llevando, por decir, una espada hasta nuestro corazón y diciendo: ¿cómo van a oír estas personas? ¿Cómo van a saber de nuestro Señor Jesucristo si no hay quien les predique? Así que desde el momento que nuestro Señor Jesucristo empezó su predicación, empezó a hablar, le dijo a la iglesia
que éramos la luz del mundo. Ahora, cada uno de nosotros, siendo la luz del mundo, nos toca llevar a la palabra de nuestro Dios, llevar a nuestro Señor Jesucristo a la colonia, al vecindario. ¿Para qué? Para que la gente se acerque a nuestro Dios. Así que recuerde, este pasaje se me hace muy fuerte, pero se me hace muy hermoso. Nuevamente dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ojalá que no se cumplan estos textos en nosotros, sino que seamos las personas que llevamos el evangelio, que dice la palabra de nuestro Dios, que bienaventurado, ¿verdad?, aquel que lleva la palabra, que tira el pan y a su tiempo dice que va a recibir su promesa. Así que pensemos en ello, que siempre pensemos que tenemos nosotros ese compromiso de llevar la palabra a todo el mundo. Ahora, durante esta lección, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender las dinámicas o lo que sucede, el proceso en los grupos familiares que cada iglesia o que cada familia tiene. Así que yo le hago la invitación, si aún todavía usted no es participante de un grupo familiar, yo creo que es el momento. Nuestra iglesia de Dios Séptimo Día, a nivel nacional, estamos llevando este trabajo de abrir grupos familiares y que personas vengan a nuestros hogares a oír la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a ver las dinámicas que cada hogar debe de realizar. Y primeramente, vemos algo bien importante. Yo creo que en la vida vemos el proceso, vemos la acción de cosas que pasan. Por ejemplo, varios procesos producen un resultado deseado. Con un proceso vamos a esperar que algo maravilloso pase. Y vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el embarazo, esta mujer dura 9 meses para que exactamente a los 9 meses venga su pequeño, pero en ese trayecto de los 9 meses hay emociones, hay alegría. ¿Por qué? Porque se espera a ese bebé que viene. Así que vemos el proceso de esos 9 meses donde esta mujer embarazada llega el momento que va a dar a luz y llega la alegría. Así que ese es un proceso. Entonces también podemos pensar que en los grupos familiares, de la misma manera como ocurre en los 9 meses, yo creo que en el trayecto de 9 meses hemos de llevar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Otro proceso, por ejemplo, para una cosecha, yo creo que se prepara la tierra, se planta la semilla, inmediatamente se echa la agua o esperamos que la lluvia del cielo caiga. Inmediatamente hay un proceso y estamos esperando que con el tiempo veamos esa planta que crece, que dé su fruto, y ese es el proceso. De los grupos familiares es de la misma manera. Primeramente buscamos las familias que quieren participar en los grupos familiares, buscamos el hogar anfitrión donde se van a hacer las reuniones, donde va a ser quizá cada martes, cada miércoles el horario, en qué región va a hacer los grupos familiares. Todo eso lo planeamos, es un proceso. Llegó el momento donde arrancamos y ahora estamos esperando a través de los meses de que personas vengan y acepten a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que hubo un embarazo, de la misma manera que se siembra la semilla, se espera el resultado. Así que hemos plantado ya los grupos familiares y estamos esperando ese proceso. ¿Qué es lo que va a suceder en nuestro grupo familiar? Y primeramente recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros, nos va a ayudar de tal manera que Él va a hablar por cada uno de nosotros para que las personas o para que la semilla caiga en buena tierra. Así que nos queda a nosotros, a cada uno de nosotros, de esperar el tiempo, pero hablar de la palabra de nuestro Dios. Y en el caso de los grupos familiares, quiero que sepan que hay cinco etapas que vamos a estar esperando en el trayecto de ese grupo familiar que tenemos. Así que pensemos, etapa número 1 es la proclamación pública. Así que, y lo vamos a ver en unos momentos. Y luego el seguimiento, la profesión de fe, la consolidación y el bautismo. Así que vamos a estar viendo estos pasos donde vamos a ver de qué manera ese proceso que acabamos de abrir nuestros grupos familiares, ahora qué es lo que esperamos. Y vamos a ver el primer paso. Primeramente, la proclamación
pública. Ya se abrió el hogar y inmediatamente están asistiendo personas a nuestro hogar. Ahora tenemos que pensar que tenemos que hablar en cada momento la palabra de nuestro Dios. Es la proclamación pública, donde cada persona que está asistiendo a ese grupo familiar tiene que hablar de la palabra de nuestro Dios, invitar durante su trabajo, durante su escuela, a todo momento que tenga, tiene que hacer el momento de proclamar públicamente la palabra de nuestro Dios para que estos invitados vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que este es el trabajo de cada persona, del líder, de las familias. No es únicamente de una persona de invitar, sino de todo el grupo, de invitar personas que vengan a los grupos familiares. Y gloria sea a nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra meta con esto? Va a ser proclamar el evangelio a todos con la esperanza de que reconozcan la necesidad de recibir a Jesucristo como su Salvador. Así que esa es nuestra meta. A nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a publicar la buena noticia. Ahora queda algo maravilloso. Vamos a dejarlo en las manos de nuestro Dios. Hemos estado hablando mucho de la oración, donde oramos por estas personas que nos visitan para que puedan acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero la meta de publicar, de hablar, es que algún día personas vengan ante los pies de nuestro Señor Jesucristo para recibir la salvación. Así que la primera etapa es la proclamación pública, donde cada persona que está asistiendo al grupo familiar deseamos que hable. ¿Para qué? Para que podamos tener visitas en los hogares. Si no hablamos, quiero que sepan que entonces el grupo familiar se va a convertir únicamente de esas 2 o 3 familias semana tras semana. Y no queremos que eso pase, queremos que haya visitantes a los grupos familiares. ¿Cómo va a haber visitantes? Por medio de la proclamación pública del evangelio, donde cada miembro va a hacer la invitación a que vengan al grupo familiar. Segundo, la segunda etapa es el seguimiento, donde ahora vamos a ver a las familias que vienen, que se acercan, y tiene que haber un seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? Ahora llegó una familia, vamos a usar el proceso, vamos a usar la palabra de nuestro Dios para, por medio de la palabra, paso por paso, enseñarle, quizá de abrir la Biblia, a que sepan de nuestro Señor Jesucristo. Es el seguimiento donde utilizamos la palabra de nuestro Dios para darle a cada familia la necesidad que tenga. Y eso no es únicamente con la palabra de nuestro Dios. A lo mejor nos llega una familia que tiene un enfermito, orar por ellos, visitarle, el compañerismo, el servicio. Todo ello va a hacer que esta persona se sienta querida por el grupo familiar que está ahí semana tras semana, y luego va a acudir al templo donde está la iglesia totalmente ya orando por ellos. Así que tiene que haber un seguimiento. El seguimiento lo va a dar el líder, lo va a dar las personas, donde nuevamente vamos a ayudarles a que conozcan a nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra de nuestro Dios. Semana tras semana se va a llevar la palabra de nuestro Dios, hablándole a esta persona de cómo puede alejarse del pecado y cómo puede aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Así que esa es la meta, el seguimiento, donde vamos a enseñarles. Si llega un joven, llega un anciano, llega un pequeño, inmediatamente cada uno de nosotros vamos a ayudar para que ese seguimiento llegue a futuro, a que esta persona se convierta ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y tercera etapa es la profesión de fe, que esta persona que nos está visitando, puede ser un matrimonio, puede ser una persona soltero o soltera o divorciados, pero que esta persona llegue al momento de hacer profesión de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que llegue un momento que acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. A lo mejor vamos a orar por esa persona que ha dicho que acepta a Jesucristo como Salvador en su vida, y quiero que sepan que este es un momento alegre, un momento donde debemos de sentirnos con alegría. ¿Por qué? Porque personas están profesando que nuestro Señor Jesucristo va a estar en la vida de ellos. Así que la profesión de fe es bien importante.
cada uno de nosotros hemos llevado personas al grupo familiar y estamos esperando que por medio de la palabra de nuestro Dios, porque dice la palabra de nuestro Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que la profesión de fe es algo bien maravilloso cuando lo vemos en las personas, cuando se acercan y le piden al líder en ese momento y le dicen quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Entonces llega la emoción, porque ese es el propósito, es la meta que tenemos para el grupo familiar. ¿De qué? De que personas no únicamente vengan y oigan la palabra de nuestro Dios, sino que llegue el momento en que a cada uno de ellos se acerca ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y pide perdón. Yo creo recordamos la parábola del hijo pródigo, donde él se arrepiente de haberse alejado y vuelve al hogar. Bueno, estas personas que nos visitan están volviendo al hogar con nuestro Señor Jesucristo. Así que la profesión de fe es muy importante. Tenemos la cuarta etapa, que es la consolidación, donde ahora estamos acomodando todo. Esta persona ya hizo profesión de fe, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, porque esta persona ahora ya es una persona que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que ahora estudia la palabra de nuestro Dios, que ahora llega el momento donde estamos viendo los pasos y que de ahí en adelante estamos esperando. Ahora ya hizo la profesión de fe, ya lee la palabra de nuestro Dios, a lo mejor hace preguntas, invita a otras personas. Ya esta persona está madurando en el evangelio y ahora llega el momento donde este nuevo creyente va a hacer algo maravilloso, que viene siendo la quinta etapa, que es el bautismo. Ahora quizás en el hogar hizo la profesión de fe, estudió la palabra. Ahora llegamos al templo donde esta persona va a ser bautizada y ahora va a ser un miembro para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora será un hijo con una nueva identidad, nuevo creyente. Ahora será parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Llegó hasta el bautismo. Así que esto es lo que queremos ver. Esta es la dinámica del grupo familiar, donde estamos viendo el proceso de qué es lo que tiene que hacer cada persona y qué es lo que esperamos del grupo familiar. Y yo creo que cada uno de nosotros, mencionaba ahorita, ¿verdad? Tenemos que orar, tenemos que tener esa paciencia de que llegará el momento en que esa persona que nos visita a futuro va a llegar hasta el bautismo. Yo creo que esa es la meta que tenemos cada uno de nosotros. Ojalá que cada uno de nosotros podamos llevar una persona a ese grupo familiar para que a su tiempo pueda bajar a las aguas bautismales. Así que con estos pasos vamos a ver ahora algunos ejemplos en la palabra de nuestro Dios, donde podemos ver estas etapas que nos ayudan a nosotros a crecer en la palabra de nuestro Dios. Y cuando estamos evangelizando, podemos ir viendo en qué etapa va esta persona. Así que vamos a ver primeramente la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver en el libro de Hechos. Hechos nos da un ejemplo muy hermoso, Hechos capítulo 8. Y yo creo que muchos de nosotros hemos leído esta hermosa historia de Felipe y aquel varón de nuestro Dios. Ahora vamos a verlo, vamos a entenderlo. Recordemos que vamos a estar hablando de estas etapas donde primeramente la persona tiene que proclamar la palabra, tiene que hablar la palabra de nuestro Dios, y nuestro Dios va a utilizar a cada uno de nosotros para que hablemos la palabra de nuestro Dios. Yo creo que nos da miedo, yo creo que es algo normal, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo ya está obrando para que nosotros hablemos. Así que vamos a ver este ejemplo, y quiero que este ejemplo, yo creo que es el ejemplo por el cual pasamos cada uno de nosotros cuando hablamos a las personas. Mire lo que dice. Dice la pregunta número 1. Analiza el pasaje de Hechos 8, 26 al 38. El pasaje donde vemos a Felipe y aquel etíope. Y vamos a ver allí el proceso, las etapas que utiliza Felipe para que esta persona llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mismo proceso que vamos a hacer nosotros. ¿Para qué? Para que estas personas lleguen hasta el bautismo. Y recordemos, no es obra de nosotros, es el Señor que está obrando por medio del Espíritu Santo, nos está moldeando a cada uno de nosotros para llevar la palabra de nuestro Dios, y Él prepara
el campo, el espacio para que cada uno de nosotros hablemos la palabra de nuestro Dios. Y mire lo que dice Hechos 8:26. Y vamos a ver el proceso, ¿sí? La dinámica. Dice 8:26 de Hechos. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Aquí primeramente tenemos que un ángel habla a Felipe. Felipe es un hombre de nuestro Dios, un hombre que conoce la palabra de nuestro Dios, un hombre que se pone al servicio de nuestro Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo hace la mayoría del trabajo que nosotros vamos a realizar. Él habla, Él nos manda. Ahora tenemos aquí que un ángel habla con Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Así que inmediatamente le dice, ¿sabes qué, Felipe? Levántate, tengo un trabajo para ti. Y sigue diciendo, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Así que le está dando las instrucciones, le está diciendo que él es el personaje que va a hablar la palabra de nuestro Dios y que cuando él hable ya está preparándose el lugar para la conversación. Y sigue diciendo, el cual es desierto. Y dice el 27, 8:27. Entonces él se levantó y fue. Gloria sea a nuestro Dios, que aquí tenemos a Felipe, que oye la palabra, inmediatamente empieza a actuar. Ahora cada uno de nosotros también el Señor nos ha dicho que nos levantemos, que llevemos la palabra para que aquellas personas puedan oír y de esa manera aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí tenemos el cuadro, aquí tenemos este etíope eunuco donde va a Jerusalén a adorar, y ahora recordemos que Felipe es la persona que va a hablar la palabra de nuestro Dios. Y mire lo que dice el verso 28. Volvía sentado en su carro. Aquí acaba de regresar, fue a Jerusalén a adorar, ahora regresa, y cuando regresa, fíjense bien lo que pasa. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Así que tenemos este hombre que va leyendo el profeta Isaías, y lo dice el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, nuevamente recordemos que el Espíritu Santo nos prepara a las personas que nosotros hemos de hablarles. Aquí lo único que le toca a Felipe es obedecer y ir y llevar el mensaje. Quiero que sepan que el Señor ya tiene personas, nomás es de que nosotros estemos dispuestos a llevar el evangelio a esas personas que lo necesitan. Aquí tenemos este personaje, dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Recordemos que primeramente el ángel le dice, sabes que vete por este camino. Ahora tenemos aquí el Espíritu que le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora tenemos el trabajo de que el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. Allí va a suceder algo maravilloso. A lo mejor nosotros tenemos experiencias algo similares donde el Espíritu Santo nos dijo, ¿sabes qué? Mira, ahí está esta persona en tal lugar, tiene un problema, una necesidad, ve y háblale de la palabra de nuestro Dios. Y sigue diciendo, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dice, pero ¿entiendes lo que lees? Inmediatamente aquí Felipe se acerca, va leyendo este personaje, el libro de Isaías, y inmediatamente Felipe hace la pregunta, bueno, ¿y estás leyendo estás entendiendo lo que estás leyendo? Y miren lo que dice el 31. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Inmediatamente está poniendo aquí a Felipe diciendo, ¿cómo voy a entender esta porción de la Biblia si no hay nadie en quien me enseñe? Y recordemos nuestro texto base que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora se oye la misma pregunta aquí de este hombre etíope donde dice, ¿y cómo podré yo entender si no hay
si no hay quien me enseñe? Pero recordemos que el Espíritu Santo ya está haciendo el trabajo. Ha llegado Felipe para enseñar, para instruir a este hombre, y nuevamente el proceso, vimos la proclamación, aquel Felipe ahora está proclamando, está haciendo la invitación, llega la plática y sigue diciendo, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora le dice, ¿sabes qué, Felipe? Ven para acá, súbete conmigo. Inmediatamente recordemos que el Espíritu Santo está haciendo el trabajo. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado. Yo creo que sabemos que este pasaje habla de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue llevado al matadero, cómo llevó nuestros pecados por cada uno de nosotros, y que el pasaje está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros ya sabemos, mas sin embargo, este personaje no sabe exactamente qué es lo que está leyendo. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, dice, así no abrió su boca. Así que inmediatamente aquí el etíope le dice, ¿sabes qué? Mira, estoy leyendo este pasaje de la Biblia, dice lo siguiente, mas sin embargo no sé qué es lo que dice. Dice el 33. Le sigue diciendo lo que dice el libro de Isaías 53, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que fue hasta el Calvario y allí murió por cada uno de nosotros. Dice el 34, respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas. Ahora aquí vemos la conversación donde este hombre eunuco no se queda callado, sino que ahora le pide a Felipe. ¿Cómo se dio cuenta que Felipe era varón de nuestro Dios? Pero hay algo maravilloso que ahora aquí le dice este varón a Felipe, le dice, te ruego que me digas, y lo dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Así que inmediatamente le dice este varón, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando del mismo Isaías o de alguien más? Quiere saber. Ahora recordemos que uno de los pasos es el seguimiento, donde ahora se va a dar seguimiento a las preguntas de las personas a que estamos evangelizando. A lo mejor una persona llega al grupo familiar y también va a tener una serie de preguntas, y ahí viene el seguimiento, donde el líder y las personas que están en el hogar van a ayudar para que estas personas sientan el cariño y que las respuestas que hemos de darle caigan en buena tierra para que haya fruto. Aquí tenemos entonces que ahora a este varón a este Felipe le va a enseñar con la palabra de nuestro Dios. Dice el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. Si vemos el seguimiento, primeramente proclamó el evangelio, ahora vemos el seguimiento a donde este hombre de nuestro Dios va a oír la palabra de nuestro Dios. Nuevamente lo comparamos con los grupos familiares, donde hemos proclamado la palabra de nuestro Dios, donde el Espíritu Santo ha llevado a alguien a nuestro hogar, y ahora esta persona está haciendo preguntas, y ahora estamos haciendo el seguimiento, donde le estamos evangelizando y doctrinando por medio de la palabra de nuestro Dios. Dice, Felipe abrió su boca y comenzó desde las escrituras. Así que empezó a hablarle con la palabra de nuestro Dios. Dice, le anunció el evangelio de Jesús. Nuevamente él hacía la pregunta, bueno, ¿quién fue del que dice Isaías? Inmediatamente aquel Felipe le dice, ¿sabes qué? Este varón que fue hasta la cruz es Jesús, quien perdona nuestros pecados. Y sigue diciendo, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua. Está haciendo una profesión de fe, donde ahora tenemos este eunuco que llegan a un lugar donde hay agua. ¿Hasta dónde llegó la enseñanza de Felipe? Yo creo que Felipe le dijo que para que el Señor perdonara nuestros pecados era necesario volver a nacer de nuevo por medio del agua. Ahora tenemos este varón de nuestro Dios que inmediatamente, cuando va pasando por cierto lugar, inmediatamente dice, he aquí hay agua, dice, y dijo el eunuco, he aquí hay agua que impide que yo sea
bautizados. Sí estamos viendo el proceso, ahora estamos viendo donde todo llega a una unión, donde la palabra de nuestro Dios ahora está creciendo, así como el campesino que pone la semilla, ahora está brotando esa semilla. Ahora tenemos a este eunuco donde ha hecho la pregunta, dice, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo creo que nos damos cuenta los siguientes textos donde dice que ambos bajaron al agua. Gloria sea a nuestro Dios, donde ambos van y predican la palabra de nuestro Dios. Ahora vemos algo maravilloso que está pasando aquí con este varón. Primeramente va el agua y le pide a Felipe, quiere ser bautizado, ambos bajan y gloria sea nuestro Dios. El proceso, la dinámica donde se habla la palabra de nuestro Dios, y nuevamente cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Gloria sea nuestro Dios. Aquí vimos el proceso, aquí vimos la dinámica, cómo aquel Felipe, por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo hace el trabajo, nosotros somos únicamente instrumentos para llevar la palabra de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde es similar a lo que ocurre en los grupos familiares. Ahora vamos a ver allí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 22. Y la pregunta dice que Pedro hizo una proclamación pública del Evangelio. Ahora vamos a ver con este varón, hablamos de Felipe, ahora estamos hablando de Pedro. ¿Cómo se va a hacer ahora una proclamación pública? ¿Cómo va a hablar él y qué reacción va a tener la gente? Recordemos que nosotros vamos a proclamar públicamente la palabra de nuestro Dios, y ahora vamos a ver cómo estas personas van a reaccionar, y una vez más la meta es oír que estas personas proclamen a que Jesucristo, quieren ellos que Jesucristo viva en su vida y llegar al proceso del bautismo. Así que vamos a ver de esta manera, y vamos a ver el resultado que se tuvo de 3,000 personas. Así estamos ahí en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 22. Dice de la siguiente manera: nuevamente, proclamación pública. ¿Quién va a hablar aquí? Ahora ya no es Felipe, ahora es Pedro. Una vez más, nuestro Dios ha creado ese momento para que Pedro se levante, para que Pedro hable, proclame el Evangelio. El Señor ha preparado el hogar para que se hable la palabra de nuestro Dios. Ahí en tu grupo familiar donde tú estás va a surgir lo mismo que surgió en la predicación de Pedro, en la predicación de Felipe. Ahora ese mismo suceso va a suceder en tu hogar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a transmitir por medio del Espíritu Santo la enseñanza de que hay un Dios que ama su creación. Y dice el 22: varones israelitas. Fíjense bien la predicación de Pedro. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza a proclamar el Evangelio? Aquel Pedro que negó a nuestro Señor Jesucristo ahora es un Pedro totalmente diferente, un Pedro que el Espíritu Santo lo lleva a predicar, a que tenga una experiencia de hablar de la palabra de nuestro Dios. Él vio cómo Jesús hacía tantos milagros, tantas cosas. Ahora le toca a Pedro llevar el Evangelio y ponerse en pie. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia. Yo creo que ya lo hizo Jesús, lo hizo Pedro, lo hizo Felipe, lo hizo Pablo. Ahora queda de cada uno de nosotros de proclamar públicamente que Jesucristo es el Señor. Y sigue diciendo: varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora tenemos aquí este Pedro que se levanta y les dice: ¿saben qué? Ustedes vieron lo que hizo Jesucristo, hizo milagros, prodigios, resucitó a aquellos enfermos, sanó a aquellos leprosos, a aquella mujer con flujo de sangre, tantos prodigios que nos dice Juan, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Y sigue diciendo el 23, Hechos 2:23. A este les está diciendo ahora, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendiste y mataste por manos de eunucos, y que le crucificaron. Ahora les dice este grupo de personas, acuérdense que hay a una cantidad de personas en aquel día del Pentecostés. Ahora aquel Pedro se levanta y les dice, saben que ustedes le crucificaron, ustedes fueron el que lo llevaron, ustedes se dieron cuenta todo lo que hizo Jesucristo, mas sin embargo le han entregado. Nuevamente la proclamación donde está hablando, ahora hay un seguimiento donde estas personas están oyendo y él ahora está utilizando la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para hablar. Dice el 24. Al cual Dios le levantó. Dice, saben que ustedes lo mataron, saben que lo pusieron en la tumba, mas sin embargo al tercer día ha resucitado, está en la diestra de Dios Todopoderoso. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque ni aun la muerte pudo. Por eso nuestro Señor Jesucristo resucitó y dio evidencia de que había resucitado por 40 días. Y luego resucitado les dice a sus discípulos que es necesario a que lleven el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Y fíjense bien lo que dice el 26. Y es la predicación, el seguimiento ahora que está hablando a Pedro, donde les está diciendo de nuestro Señor Jesucristo, cómo en el Antiguo Testamento se relacionaba nuestro Señor Jesucristo y cómo la misma palabra de nuestro Dios se cumple, mas ahora les tocaba a ellos aceptar a Jesucristo. Dice el 26. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descenderá en esperanza, y dice el 27, porque no dejará mi alma en el Hades, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, ahora está el seguimiento, está la predicación, y permitiré que su santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y dice el 28, me hiciste a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y dice el 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Nuevamente se va hasta David, donde el Rey de Reyes, el Mesías, habría de venir. Les está diciendo que no fue un impostor, sino que la palabra de nuestro Dios ya estaba mencionado, que iba a venir de la descendencia de David, y ese Jesucristo era al que habían crucificado. Nuevamente el seguimiento, la palabra, donde en tu hogar, en el grupo familiar donde tú estás atendiendo, ahora vemos que la palabra de nuestro Dios se habla, y donde le vamos a decir a las personas que Jesucristo vino y fue muerto en la cruz, pero gloria sea nuestro Dios, fue para salvar nuestra vida. Dice el 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades. Así que está predicando exactamente lo que estaba en el Antiguo Testamento, que Jesucristo iba a resucitar, que Jesucristo no se iba a quedar ahí en la tumba, sino que iba a resucitar al tercer día. Gloria sea nuestro Dios. Y dice el 32, a este Jesús resucitó Dios. Ahora está diciendo, ¿saben qué? Este que ustedes crucificaron, que lo pusieron en la tumba, quiero que sepan que ha resucitado, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y dice el 33. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y fíjense bien, dice el 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, donde está hablando ahora de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 35, hasta que ponga tus enemigos por estrado
de tus pies. Y fíjense bien ahora, después de que se da el seguimiento, se da la palabra de nuestro Dios, donde aquel Pedro está proclamando la palabra de nuestro Dios, donde el pueblo está oyendo, viendo que se ha quitado la vida al Mesías, pero sin embargo ha resucitado, que no se ha quedado en el Hades, que está sentado a la diestra de nuestro Dios Todopoderoso, dice el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si se fijan, la predicación termina diciendo: a este que ustedes crucificaron, quiero que sepan que Dios lo ha hecho Señor. Y dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Si vemos ahora la profesión de fe, ahora donde ellos sienten ese pesar: oh, le hemos quitado la vida al Mesías. Y sigue diciendo: y dijeron Pedro y los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hemos entendido de que era el Mesías, le quitamos la vida al Mesías, lo crucificamos. Ahora dicen ellos, ¿qué es lo que hacemos? Y el proceso, recuerden que el proceso es de llevar las almas hasta el bautismo. ¿Para qué? Para que haya gozo en el cielo y para que el Señor haga de estas personas nuevos creyentes, les dé una nueva identidad. Y dice el 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Si vemos el proceso, si vemos aquí la dinámica del grupo. Aquí tenemos a Pedro que empieza a hablar de la palabra de nuestro Dios, utiliza la palabra de nuestro Dios. Aquellos profesan la fe. Inmediatamente vemos ahora el momento donde todo se empieza a unir, ellos se arrepienten, y ahora llega el momento donde se bautizan, y dice que en aquel día se bautizaron más o menos como 3,000 personas, dice el verso 41. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Qué es lo que deseamos entonces de los grupos familiares que hemos establecido? Primeramente, se va a hablar de la palabra de nuestro Dios, vamos a tener ese seguimiento, vamos a unir a esa persona que inmediatamente empiece a entender la palabra de nuestro Dios, que haya dentro de su corazón el sentir de proclamarle, de tener esa profesión de fe, y que sea una nueva criatura y que llegue hasta el bautismo. Gloria a nuestro Dios. Eso es lo que esperamos de los grupos familiares. ¿Cuántas personas irán a convertirse en ese grupo familiar? Solo nuestro Dios lo sabe, pero nosotros vamos a hacer el trabajo de llevar la palabra de nuestro Dios. Y nuevamente recordemos que el trabajo no es únicamente del que predica, el trabajo es de cada uno de nosotros, de hablar la palabra de nuestro Dios e invitar gentes a ese grupo familiar. La pregunta número 3, vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 10, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 10. ¿Qué tan importante es la confesión de fe? Si no hay confesión de fe, podemos decir que a lo mejor esta persona únicamente está yendo al grupo familiar y no ha sentido aún la presencia de Dios en su vida. Cuando estas personas sienten la presencia de nuestro Dios es cuando llega la confesión de fe. A lo mejor es una persona que nomás está yendo y llegará el momento que se va a retirar. Así que es bien importante la confesión de fe. Las personas tienen que decir lo siguiente. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8. La confesión de fe, donde cada persona que va o que asiste al grupo familiar tiene que llegar un momento en su vida donde tiene que decir estas palabras. Dice el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Y fíjense bien lo que dice el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, llegó el nuevo creyente, llegó el invitado,
ya tiene unos días, ya tiene un mes, ya tiene varios meses. Ahora llega un momento donde esta persona tiene que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Va a llegar el momento donde esta persona se va a alejar totalmente del pecado, del mundo, y con su boca va a decir, ¿saben qué? Acepto a Jesús como Señor de mi vida. Así que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no únicamente de labios, sino en tu corazón, tu vida está cambiando. Inmediatamente te vas a dar cuenta que tus amigos se van a ir retirando de tu vida, mas sin embargo ahora tú estás siendo una nueva persona ante nuestro Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. Así que ahora tenemos aquí, gloria sea nuestro Dios, que queremos que cada persona confiese con su boca y creyere de todo corazón que Jesús resucitó y que fue levantado de los muertos. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa persona que ha confesado que Jesús es el Señor en su vida, inmediatamente quiero que sepan que se va a ir con los suyos, va a proclamar a ese Jesús, y esa persona va a traer otra persona también para que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos aquella mujer samaritana, cuando el Señor le habla, inmediatamente cuando le habla, reconoce a nuestro Señor Jesucristo, va y le habla a los suyos y les dice, creo que he platicado con el Mesías. Inmediatamente vienen y reconocen también a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de la vida. Así que recordemos eso, se tiene que confesar. Así que en nuestro grupo que estamos, ojalá que muy pronto podamos ver esto en las personas, que confiesen que Jesús está en nuestra vida. Dice la pregunta número 4. Dice la siguiente manera, dice, la enseñanza del Evangelio es una prioridad del ministerio de Jesús y de Pablo. Vamos a ver que ambos hablaron del reino de nuestro Dios. Y vamos a ver primeramente Mateo. Y fíjense bien cómo se habla del reino de nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha dejado ese reino para que crezca. Ahora queda de cada uno de nosotros hablar. Dice, tenemos dos citas. Tenemos el de Mateo y tenemos el de Hechos. Vamos a ver primeramente el de Hechos 28:30. ¿Sí? Hechos 28:30. Y fíjense bien cómo Pablo habla del reino de nuestro Dios. Ese es el trabajo a diario que tenemos que hacer los hijos de nuestro Dios, hablar del reino de nuestro Dios. Y miren lo que hace Pablo en Hechos 28:30. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y dice, y recibía a todos los que a él venían. Así que la gente venía a aquel Pablo. Y fíjense bien lo que hacía Pablo. 2 años estuvo en esta casa que alquiló, y dice el 31, ¿qué hacía? Predicaba el reino de nuestro Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que aquí vemos inmediatamente que se está hablando la palabra de nuestro Dios y que Pablo predica el reino de nuestro Dios. Así que igual que Pablo, quiero que sepan que cada uno de nosotros también tenemos que hablar del reino de nuestro Dios. ¿Qué es el reino de nuestro Dios? Que hay un Jesús que nos ama, hay un Jesús que tuvo misericordia, que somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y hablamos de nuestro Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Así que pensemos en ello. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? El libro de Mateo 9. De la misma manera, ninguno de ellos se salió del renglón, sino siempre estuvo hablando del reino. Hasta el mismo Juan el Bautista dice, arrepentíos y bautícese, que el reino de los cielos ha llegado. Dice ahora Mateo 9:35, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Recorría Jesús, 9:35 de Mateo, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Gloria sea a nuestro Dios. La predicación de nuestro Señor Jesucristo, predicando
del reino. ¿Qué es el reino de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que es algo maravilloso de que aún hay oportunidad para todo aquel que se acerque a nuestro Señor Jesucristo. Y como decía Juan el Bautista, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Hasta nuestros tiempos seguimos predicando que la gente se arrepienta, que el reino de nuestro Dios está con nosotros y que muy pronto viene nuevamente el Rey de Reyes. ¿Por quién? Por su iglesia. Así que queda de cada uno de nosotros, dice, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, tristes, solas, como ovejas que no tenían pastor. Y quiero que sepan que hoy en día nuestro mundo se encuentra de la misma manera, como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros? Llevar el evangelio. Gloria sea nuestro Dios. Si tú eres una persona que has abierto tu hogar para que se predique la palabra de nuestro Dios, Dios te va a bendecir. Si eres una persona que está como líder en ese grupo, Dios te está bendiciendo. Si eres una de las familias que se están reuniendo en esa casa, el Señor te está bendiciendo. ¿Cómo lo vamos a ver estas bendiciones? Cuando veamos que las gentes vienen a oír la palabra de nuestro Dios. Así que te hago la invitación a que participes. Y si eres una persona donde te has quedado en el templo, donde no ni acudes a un grupo familiar, ni eres líder, o ni tu hogar se ha convertido en un hogar para grupos familiares, qué triste. En verdad es muy triste. ¿Cómo oirán la palabra de nuestro Dios si no hay quien les predique? Tenemos un trabajo muy grande. Como iglesia, quiero que sepan que cada miembro de la iglesia, si tomáramos el papel que el Señor quiere que desempeñemos, quiero que sepan que las iglesias estaban llenas. Tendríamos que construir templos aún más grandes, más sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos en nuestra casa durante toda la semana y se nos olvida que el Señor nos ha puesto como luz del mundo. Ahora veamos cuál es el mensaje del apóstol Pablo y de Pedro en la relación del bautismo. Ahora acuérdense que todo esto, nuestra meta final es que personas sean bautizadas y que vengan hacia el bautismo para que sus pecados sean perdonados. Veamos qué nos dice Romanos. Libro de Romanos capítulo 8. Miren lo que dice Romanos 8. Romanos 6, dispense. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis, dice Romanos 6, 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Morimos al pecado y ahora vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Así que es lo que esperamos. Y sigue diciendo el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora hemos sido bautizados, andamos en vida nueva, y el viejo hombre lo hemos sepultado, ahora vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Y dijo Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos o muramos, somos del Maestro. Gloria sea nuestro Dios, que por medio del bautismo hemos escrito nuestro nombre en el libro de la vida para cuando Él aparezca, inmediatamente podamos decir, heme aquí. Por último, vamos a ver lo que nos dice Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 3:21. Dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 3:21. El bautismo dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría nada para nosotros. Pero Él resucitó, nos ha enseñado que hay una resurrección, y ahora cada uno de nosotros, por medio de su promesa, le esperamos. Si hemos de morir, Él nos va a resucitar para estar en la vida eterna. Si hemos de estar vivos, dice que nos va a transformar. ¿Para qué? Para ser participantes del reino
ante nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la dinámica entonces del grupo familiar donde tú estás, donde estás acudiendo? Y si no estás acudiendo, te hago la invitación que te unas con 2, 3 familias y habla con tu pastor e inmediatamente abre un grupo familiar. Primeramente estamos cada uno de nosotros proclamando la palabra de nuestro Dios, damos el seguimiento por medio de la palabra de nuestro Dios, donde hablamos tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, donde hacemos que las personas lleguen a un compromiso con nuestro Dios y tengan una profesión de fe, y por último que lleguen al bautismo. ¿Para qué? Para que el Señor quite sus pecados y puedan ser una nueva criatura ante nuestro Dios. Ahora, en esta rica mañana, yo deseo de todo corazón que tú seas una de esas personas que está haciendo el trabajo misionero, y que dijo Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Bienaventurado el varón que cuando el Señor regresare lo hallare haciendo esto. Ojalá que tú no seas una de esas personas que se sienta, que deja que alguien más haga el trabajo, porque también dice la palabra de nuestro Dios que el que le niegue, en el día postrero también el Señor le negarás. En esta mañana deseamos que Dios te bendiga, y recuerda que tu hogar sea un hogar de bendición para todo el mundo. Dios te bendiga.